Bien, el día de hoy tenemos el gusto de estar con nuestro invitado principal, que es el embajador Cristóbal Valdés Sáenz, quien ya hemos tenido el gusto de tenerlo con nosotros en el año 2020, cuando nos explicó Chile y lo que estaba sucediendo con relación a los movimientos sociales, incluso a la presencia de de la cultura mapuche en forma más eh, incisiva dentro de la política chilena. El día de hoy lo tenemos con nosotros. Él es, como sabemos bien, abogado, es embajador chileno, tiene estudios en la Cornell University. Además de todo, es un experto en solución de controversias internacionales. ¿Cómo está, embajador? Qué gusto tenerlo con nosotros. El gusto es mío, Isabel, saludarla y también a José Luis y el agrado de poder conversar sobre temas que son de interés para nuestros países latinoamericanos tan golpeados por fuerzas oscuras hoy día. Exactamente, precisamente nuestro tema es, después de haber hablado sobre una presencia de la cultura mapuche que habíamos visto que tenía cierta reivindicación, el día de hoy vamos a hablar en cambio de violencias notables que se están dando en Chile. Violencias inusitadas porque es un país que ha manifestado y ha sido prácticamente el ejemplo para toda América Latina, un poco el camino a seguir para poder lograr tener una situación económica de bonanza para todos. Y en esta oportunidad tengo el gran gusto de que esté con nosotros el consultor internacional José Luis Gil Becerra. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Isabel. Buenos días, embajador. Mucho gusto estar Buenos con días, ustedes. José Luis, encantado. Y la presencia de José Luis, sin duda, es invalorable porque él es un experto de inteligencia estratégica contra el terrorismo nacional e internacional y criminalidad organizada. Es ex director general de inteligencia del Ministerio de Interior del Perú, declarado defensor calificado de la patria y héroe de la democracia por sus éxitos en la lucha contra el terrorismo peruano, consultor especializado en conflictividad social y seguridad ciudadana y asesor en inteligencia contra el terrorismo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces, para nosotros es muy importante porque sus preguntas y su intervención va a ayudarnos a completar el cuadro si verdaderamente lo que estamos viviendo es un hecho aislado, ¿no? O verdaderamente nos encontramos ante una estrategia continental, subcontinental, el cono sur. ¿Qué es lo que está pasando? Para ello tenemos también el día de hoy el soporte de algunas imágenes y comenzamos preguntándole al embajador, ¿qué cosa es lo que ha pasado, embajador, los movimientos que hubieron en el metro de Santiago, que dio lugar a que prácticamente se generase estas nuevas elecciones, que se creara una asamblea constituyente, de que tuviéramos un joven presidente que prácticamente había participado muy activamente en estas marchas y que ahora nos encontramos con unos movimientos inusitados, que cambian totalmente el panorama de la bonanza chilena. Sí, Isabel, tú has hecho un resumen muy sucinto, pero muy certero del devenir de lo que ha sido Chile o la realidad que hemos enfrentado desde el llamado estallido social. Y no vale la pena unos pocos minutos. Ujú. El estallido social evidentemente no es espontáneo. El estallido social, el detonante sería, ¿no es cierto?, el detonante que se dijo que había causado esta explosión colectiva, un alza de 30 pesos en un pasaje del metro de Santiago que costaba 670 pesos a 700 pesos. Y aprovechó alguno publicista o alguna persona creadora de eslóganes para decir no son 30 pesos, son 30 años. ¿A qué se refería? Se refería a, esto era el 2019, la democracia en Chile había vuelto en 1990 y eran más o menos 30 años, entonces, pero eso que se olvidan quienes usaron esa frase de no son 30 pesos, son 30 años,
que en esos 30 años el índice de pobreza bajó de un 33% de la población a menos de un 8%, en realidad un 7% de la población. Extrema pobreza había caído a 4,5%, o sea, índices muy parecidos a los de Portugal. Chile estaba a $2.000 del ingreso per cápita de Portugal. Si seguíamos con los índices económicos íbamos a igualar a Portugal en un periodo relativamente corto, pero todo esto se ve afectado por una rabia, porque efectivamente hay varios estudios y ensayos que dicen que las sociedades, las clases medias, a medida que van accediendo a nuevos eh, bienes y servicios, su nivel de exigencia también va aumentando y va aumentando en forma más rápida que el nivel de la capacidad de la sociedad de satisfacerla. En general, todos los jóvenes que participaron en estas explosiones de violencia social vivían, y eso está reconocido, hay varios estudios al respecto, muchísimo mejor que sus padres. Muchos de ellos tenían acceso a la universidad, muchos pertenecen a familias que tienen incluso una segunda vivienda, la principal en alguna ciudad metropolitana o en alguna metrópoli, y casas de segunda casa en la playa o en el campo. Entonces, no habían explicaciones de orden material ni económico. El país no estaba creciendo a la velocidad que había crecido antes, eso provocaba algún grado de frustración. Y en pedir no hay engaño, claro, se estaba pidiendo educación gratis, que se condonaran el crédito, el CAE, que era un crédito que se había dado para los estudios superiores universitarios, y un sinnúmero de peticiones más. Pero, y con esto termino, han habido muchos reportes y muchos informes de inteligencia que no se explica que primero empezaron a saltarse los torniquetes del metro y a no pagar el pasaje. Y eso duró 2 o 3 días. Cuando se sancionó a una persona en una estación, se provocó un incidente y algunos golpes entre los guardias del metro y manifestantes. Pero en cosa de horas, 1 hora y media, estaban incendiándose 24 estaciones del metro de Santiago. Este es un esfuerzo absolutamente concertado, absolutamente planificado, y estaban siendo asaltadas otras 50 estaciones del metro. El metro de Santiago experimentó daños y pérdidas por cerca de $800 millones, lo que afecta principalmente a la gente de menos recursos y de menos ingresos, que son los principales usuarios del metro, y las estaciones más dañadas fueron las de Maipú, las de Puente Alto, las de los sectores más populares de Santiago. O sea, no hace ningún sentido porque esas estaciones de metro le prestaban principalmente servicio a las clases más desfavorecidas. Y los días siguientes que se asaltaron supermercados y se asaltaron farmacias y centros comerciales, los más afectados nuevamente fueron los supermercados, que se encuentran ubicados en barrios muy populares. Entonces, los grandes perdedores, y así lo han reconocido en muchas entrevistas, fue gente que antes tenía un supermercado a 3 o 4 cuadras de su casa y ahora tiene que caminar 30 cuadras para ir a un supermercado. Todo esto se está reparando y reabasteciendo. Las líneas del metro están todas recuperadas en Santiago. Se ha seguido extendiendo la red de metro, hoy día una de las más extensas de las más extensas de América Latina, desde luego, pero va a terminar siendo una extensión comparable a las de cualquier ciudad de Europa. Y todo esto, como decía Isabel, genera, entre otras muchas cosas, la protesta o la solicitud de una nueva constitución, el reclamo de una nueva constitución, y se elige una convención constituyente con reglas electorales distintas a las habituales, con una modificación a la ley electoral que facilitó la inscripción de independientes en desmedro de los partidos y los castigó severamente,
y salió elegido una cantidad de gente que no estaba preparada ni en su vida había soñado con ni estudiar ni escribir una constitución. Ahora, el proyecto de constitución que salió de esa convención era absolutamente extremista, definía a Chile como una sociedad plurinacional y la verdad es que, bueno, ustedes saben, fue ampliamente rechazada por la ciudadanía en una votación normal y en una votación que fue obligatoria. Por un 63% de la población fue rechazada, o sea, prácticamente 2/3, contra un 26% y algunos votos nulos. A pesar del esfuerzo enorme que hizo el gobierno para que fuera aprobada la Constitución, dirigido por el presidente de la República y con mucho uso de recursos públicos. Ahora, ese proceso constitucional fallido afectó el que el programa de gobierno del recientemente elegido presidente Boric, por el Frente Amplio, primera vez que hay un presidente del Frente Amplio con apoyo del Partido Comunista, pudiera activar o desarrollar su programa. Hoy día tenemos nosotros en el Senado un empate de 25 senadores de la fuerza de oposición y 24 de la fuerza de gobierno y un independiente. Y tenemos un Congreso donde hay partidos nuevos, Partido de la Gente, que no tiene una línea política clara, y el Partido Republicano, que es muy definidamente de derecha, que son partidos que antes tenían una mínima representación parlamentaria y hoy día tienen bancadas más importantes. Entonces, se ha moderado un proyecto de constitución, se van a elegir 50 constituyentes, en que no van a haber 14 constituyentes de pueblos originarios, sino que iban a haber 3 candidatos, pero no se sabe cuántos votos van a sacar, pero uno de los candidatos quedó inhabilitado, así que podrían ser elegidos 2. Y los otros 50 se van a aplicar las reglas de la elección del Senado. He querido dar esto como un antecedente, como una introducción, agregando solamente 2 cositas. En las últimas elecciones al Senado fue elegida con una gran mayoría de votación en Santiago una senadora Campillay, víctima de alguno de los incidentes en Santiago, le llegó una bomba y perdió un ojo. Y ella, en una declaración pública, cuando se estaban tramitando unos indultos para los jóvenes idealistas que habían participado en el estallido, dijo que si, textual, si no se aprobaban los indultos, iban a quemarlo todo. Palabras textuales. Doña Elisa Loncón, por su parte, que fue durante 6 meses presidente de la Convención Constituyente que fracasó en su proyecto, la que se votó en contra, en una entrevista de julio del año 2022, dice, antes de la votación del 63-26, por cierto, le preguntan qué va a pasar en un año más si se rechaza la Constitución, el proyecto de Constitución, perdón. Y ella dice, lo vamos a quemar todo. Wow. O sea, esto estaba avisado, esto corresponde a una estrategia. Yo le he enviado a la distinguida Isabel videos en que hay agitadores definiendo como enemigo a la industria forestal y diciendo que están liberando el Gualmapu de forma que se refieren al territorio al sur del río Biobío, con una guerra de fuego, literalmente. Y este año, claro, lo favoreció el hecho de que tuvimos lluvias primaverales que generaron que hubiera mucho combustible, mucho pasto seco en pleno verano y calores extremos con viento. Entonces, los incendios intencionales que antes eran más fáciles de controlar cuando uno tiene viento a 50 kilómetros, se propagan con una rapidez extraordinaria. Tenemos 28 detenidos por incendios. Uno de ellos, comprobadamente detenido en la justicia, en una cosa que me parece que es una burla, le ha dado
firma nocturna y prohibición de acercarse al predio que había quemado. La legislación chilena castiga en forma bastante dura al delito de incendio, al incendiario, pero es bastante estricta en la prueba. Entonces, si bien tenemos videos y fotos de camionetas que están iniciando líneas de fuego y se ven desde el aire, muchas veces lo hacen con patentes falsificadas o van encapuchados, entonces no se distinguen los... En fin, no quiero extenderme más. Sirva esto como introducción de una verdadera pesadilla, guerra de fuego que estamos experimentando. Y un último agregado. Esto mismo está empezando a ocurrir en la Argentina. Exacto. Perfecto. Yo quisiera, antes de entregar, digamos, poder proyectar este video, ¿no? A fin de que podamos tener de las voces de los pensadores, digamos, de esta intencionalidad de incendios, porque además parece que va para más, no es algo que va a quedar simplemente en estos incendios, sino que va para más. Me gustaría que dediquemos un minuto a escuchar este diálogo o este monólogo. Los chanchullos están acostumbrados a tener. El único espacio que existe acá es para la lucha concreta en la calle o en el campo, en la montaña, como se hace en el sur de Chile, en el Guadalajara. Y es la única forma de lograr realmente organizarnos. O sea, este año que se nos viene, ¿no? Y por eso es importante leer el libro, porque nos refleja acciones concretas donde un puñado de combatientes son capaces de ir al corazón del enemigo en la industria maderera forestal, extractiva, depredadora, aniquiladora de nuestra naturaleza, y causarles un daño en profundidad, ¿no? Y salir airosos, y después difundir eso. Es efectivamente una guerra de guerrillas, de desgaste, sabotaje político, militar, acción de milicianos, acciones de comandos. Hoy día, un poco, si queremos, los embriones de lo que tiene que ser en algún momento un poder militar superior que enfrente pues, a las fuerzas de ocupación del Estado chileno, allá y acá también con ellos. Porque acá van a llegar momentos y eso tenemos que entenderlo, y para eso tenemos que estudiar más que ellos, prepararnos más que ellos, que no va a haber acá una solución posible si es que no hacemos colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas, la policía. Mientras exista esa defensa militar del Estado, lograr las conquistas políticas que se están queriendo alcanzar va a estar siempre mediatizado. Siempre vamos a tener la guillotina encima del cuello del pueblo, ¿no? Esto entonces es una invocación, un llamado a la continuidad de la lucha, a la perseverancia, a darnos nuevos aires en este año que viene, en este mes que viene. Marzo va a ser más contundente de todo lo que hemos vivido anteriormente. Todo lo estamos percibiendo, lo estamos evaluando. Hasta el mismo enemigo se está preparando. Entre ellos mismos hablan, se viene marzo, el 8 de marzo, día domingo. Están así, están todos así. Por eso están tomando algunas medidas que pretenden aplacar la ira del pueblo, ¿no? Mientras más avanza la lucha del pueblo chileno en las ciudades, en los campos. Bien, entonces podemos darnos cuenta que la intencionalidad, definitivamente hay un cerebro atrás de todo eso, embajador, pero dígame, al parecer en Santiago daría la impresión de que no todos tienen conocimiento de lo que está pasando. ¿Qué es lo que realmente impide esa fluidez de información? Es una buena pregunta, Isabel, y yo creo que hay muchas respuestas. Una, el ser humano frente a problemas tan, yo diría, tan ingratos, es bastante escapista. Entonces hoy día tenemos el Festival de la Canción de Viña del Mar, que fue el más grande de América Latina, que fue inaugurado ayer, donde asistieron, no sé, 30, 40 mil personas, vieron cantantes. Llevamos 40 días de estado de catástrofe en algunas provincias del sur por el fuego. El ser humano, dicen por ahí los filósofos sociales, que se acostumbra a todo, se empieza a acostumbrar, empieza a ser parte del cuadro permanente, el que se esté quemando un tercio del país. Hemos vivido en Santiago con nubes de humo. Yo estoy en Zapallar, 200 kilómetros al norte de Santiago, y aquí ha llegado de repente,
poco, pero estamos en la costa con un poco más de viento, pero ha llegado también bastante humo. El esfuerzo que se ha hecho, el Estado de Chile, más allá de quien gobierne, reconoce haber gastado en enfrentar estos incendios, como digo, 99,7% originados en conductas humanas negligentes o intencionales. Y según un cálculo de Corma es la Corporación Chilena de la Madera, un 80% de los incendios serían intencionales. Corma está preparando un dossier, está pidiendo un fiscal especial ad hoc para conocer solamente el caso de los incendios. Corma dice que va a presentar más de 120 querellas con su documentación de respaldo para perseguir a los responsables. Yo espero que así sea y espero que la justicia chilena esté a la altura de lo que se espera de ella, porque la gente que quema su propio país no puede ser calificada más que de antipatriotas. Están haciendo un daño inconmensurable porque, claro, los incendios se extienden cuando hay viento sin control. ¿Y qué es lo que se ha quemado aparte de bosque? En su mayor parte bosque. Pero casas de gente humilde, en Santa Juana, en Santa Inés, hay miles de casas, 3.000 casas afectadas por el fuego. El gobierno repartiendo unas soluciones habitacionales de emergencia, que son casitas de material liviano de 24 metros, para que la gente tenga donde guarecerse. Digo, el Estado ha gastado 360 millones de dólares arrendando aviones que, digamos, transportadores de agua, los más grandes del mundo, y comprando y helicópteros, en fin. Esos aviones, no está de más a decirlo, porque aquí estamos en una guerra terrorista, han sido objeto de agresiones con balas de guerra. Un helicóptero que estaba luchando contra el fuego fue volteado a balazos y el helicóptero se incendió y se quemó al caer, matando a 2 brigadistas. Hay pilotos chilenos, pero hay pilotos extranjeros, españoles, que han dado cuenta de que han percibido balazos en sus máquinas, y hay varias de estas máquinas individuales que tienen señas de disparo. Entonces, aquí hay una acción. El otro día, algunos bomberos que estaban luchando contra el incendio, 2 o 3 de ellos fueron apuñalados por enmascarados. O sea, aquí hay una acción criminal, una acción terrorista, una acción organizada. Quiero agregar que han habido 29 o 30 muertos por los incendios. El otro día vi una foto apabullante de un campesino que por proteger a su ganado murió con él. Estaba en un sector rodeado de bosques, porque con el cambio de los vientos, que hemos tenido esas circunstancias, normalmente tenemos vientos más estables, pero el llamado viento Puelche, que es un viento que viene de Argentina, hace que de repente el incendio esté avanzando hacia el norte, por ejemplo, y de repente se da vuelta o se enreda y se pone en redondo. Entonces tenemos un cuadro extraordinariamente complejo. Las forestales, en otro incendio importante que hubo el año 2017, que también pasamos una época de extremo calor, pero que más bien fueron por falta de mantención de unas líneas de alta tensión, perdieron 210 millones de dólares, de los cuales solamente 35 millones de dólares fueron compensados por las empresas de seguro. Yo tengo 500 hectáreas quemadas, no sé cuánto me va a pagar el seguro. Ojalá que algo razonable, ¿no? Sí. Pero pueden quebrar muchas compañías de seguro, dado el volumen del incendio intencional. Entonces, lo que llama la atención en esto también es la falta o la incapacidad, y está José Luis Gil con su experiencia, la incapacidad de prever. Ahora va a darnos su opinión. La inteligencia militar o la inteligencia civil de poder prever quiénes son los que...
Porque se sabe, por ejemplo, de una población en la zona afectada de 400.000 personas que se reconocen como mapuche, entre 300 y 400.000, no hay más de 3.000 o 4.000 violentistas, que son los que están empeñados en esto, con algunos dirigentes extranjeros, con intervención, hemos oído de venezolanos, de gente de Bolivia. Para nadie es un secreto, y Isabel debe saber mucho, que quería Evo Morales volver al incanato, al Huayna, perdón, Tahuantinsuyo. el, el- el- el imperio inca, digamos, que comprendía parte del norte de Chile, nunca estos bosques que se están quemando en todo caso. Pero en fin, a mí lo que me llama la atención es que, siendo muy sofisticada la Fuerza Armada de Chile, teniendo equipos muy adelantados internacionalmente en cuanto a material, no tengan la capacidad o la fuerza policial de infiltrar a estas organizaciones terroristas extremas que estamos enfrentando hace mucho tiempo y que siguen causando un daño gigantesco. Ah, no hay voluntad política, quiere decir. Bueno, me permite suponer a mí que no ha habido voluntad política porque aquí habrían dos conclusiones. Una, que tienen información y no la están usando para prevenir, porque los responsables serían primos, primos ideológicos o simpatizantes con las causas de quienes ejercen el poder, o una incapacidad. En Chile hay una entidad que se llama ANI, Agencia Nacional de Inteligencia. La ANI nunca ha tenido un funcionamiento muy brillante ni muy satisfactorio. Hubo reformas en la ANI, en algún momento funcionó un poco mejor. No recuerdo en este minuto a quién nombró director de la ANI el actual presidente, pero no fue una persona que tuviera mucha expertise en el tema. Yo creo que este es un tema delicado que hay que manejarlo muy bien, con mucho cuidado. Claro, esa gente que se infiltra no puede ir con uniforme de carabineros ni de Fuerzas Armadas. Ciertamente. Y las Fuerzas Armadas en Chile han quedado muy, muy disminuidas porque el gobierno no confía en ellas, entonces las tiene incluso era enemigo de declarar estado de catástrofe, estado de sitio, entregar la responsabilidad de mantener el orden a los jefes militares de la zona. Perfecto. Yo ahora daría paso, si usted está de acuerdo, a que José Gil, con su gran experiencia, nos pueda dar su evaluación, su idea y tal vez formular alguna pregunta adicional ya desde el fondo de su gran experiencia. Adelante, José. Sí, gracias, Isabel, gracias, embajador, por esta oportunidad de poderme dirigir a usted. En principio, yo creo que los países que empiezan a sufrir el embate de este fenómeno, cualquiera sea su nombre, entran en un proceso de negación muy largo, ¿no? Lo hemos tenido en el Perú en la década del 80, cuando en la década del presidente Belaúnde se inició el terrorismo comunista y luego el terrorismo socialista, que hizo que haya un estado de negación largo, duró muchos años, ¿no? Por cierto, como hasta hoy, ¿no? Y ese proceso de negación es como para todos, ¿no? Todos se niegan la política, niegan la fuerza de seguridad, porque creo que el tema de fondo es que desconocen de qué se trata. Uno. En segundo lugar, creo que es importante que cada país defina el carácter del fenómeno que tiene. O sea, si no lo definimos con absoluta honestidad y con la evidencia en la mano, si no damos el paso de definirlo, entonces cualquier estrategia que se haga, creo yo, es vana, porque es un disparo al aire, es un pañuelo blanco al aire, porque no está sustentado en el fenómeno. Yo aquí en Perú y un grupo de personas que hemos trabajado 30 años contra el terrorismo de origen político, hemos definido que en este momento el Perú está bajo ataque de dos fenómenos diferentes pero confluyentes. Uno, la conspiración social comunista internacional, que ya todos conocemos, ¿no?
que tiene sus ramificaciones sin contactos incluso dentro del Perú, y otra es la confluencia perniciosa de las izquierdas radicales. ¿Y a qué le llamamos izquierdas radicales? A los que tienen experiencia revolucionaria, entre comillas, quiere decir a los que han estado alzados en armas. ¿Quiénes son esos? Sendero Luminoso y el MRT. Y todos, pese a tener diferencias ideológicas, ¿no? A tener una base ideológica casi homogénea, pero con matices, pese a tener matices diversos en el campo ideológico, han generado una simbiosis funcional en la que cualquier cosa que haga un grupo de este conglomerado de izquierdas perniciosas, finalmente termina beneficiando al que tiene diferencias políticas conmigo, o ideológicas. Entonces, esta simbiosis funcional nos hace tener las cosas que tenemos hoy en el Perú. Por eso mi primera pregunta es, embajador, si cree usted que la sociedad chilena se resiste a creer que se trata de una forma orgánica, que se trata de una concepción estratégica, política, de orden mundial, se resisten todavía. ¿Qué es lo que pasa qué debería pasar para que la sociedad chilena entienda que están bajo ataque, no interno, sino un ataque mucho más complejo? Sí, muy buena su pregunta y no es, yo me voy a atrever a lanzar tres razones del negacionismo que pudiera influir en esto. La primera razón es que la sociedad chilena, desde siempre, desde su origen, ha sido una sociedad extraordinariamente legalista. Entonces hay mucha gente que cree que esto se arregla con leyes. Y leyes tenemos muchas y voluntad de aplicar esas leyes poca. Entonces, una ley, en este momento he presentado una ley para aumentar la penalidad por el delito de incendio. Pero resulta que hoy día la ley que tenemos no se está aplicando. Hay 28, 30 detenidos por denuncia de incendio y no les pasa nada, tampoco se les aplican las penas. Es muy raro, Corma hizo un estudio y de más de 100 querellas por delito de incendio presentadas en los incendios del 2017, una persona fue condenada a una pena ridícula, que se suspendió su cárcel porque era inferior a 3 años, entonces se cumple firmando un librito, entonces una burla. Pero una cosa de legalista extrema. Dos, un poder judicial muy, pero muy infiltrado por ideas de simpatizantes con la izquierda. Eso ocurrió durante el gobierno militar, poca preocupación. Nosotros solíamos tener, como Isabel debe saber y los abogados saben, Corte Suprema de muy buena calidad, de muy buena calidad en el sentido de que eran gente muy seria, muy preparada, muy poco, no quiero usar la palabra corrupta, pero poco sensible a razones extrajurídicas. Hoy día tenemos una Corte Suprema que muchas veces se da el lujo de legislar o de interpretar las leyes de forma tal de que siempre la aplicación es en contra del personal militar o de seguridad o de carabineros y a favor de los terroristas o violentistas. Entonces, en definitiva, se ha ido perdiendo. De hecho, hay muchos comerciantes. Yo soy dirigente de la Cámara de Comercio, he sido director y tesorero de la Cámara Nacional de Comercio, y hay mucha gente que ya no hace las denuncias cuando es asaltada, o ciudadanos que son víctimas de portonazos en las grandes urbes, que se llama así, al robo violento del automóvil, en que lo bajan a uno y otro grupo de gente sigue con su automóvil. Violentos y no violentos, con heridos y sin heridos. La mayor parte de las veces esos delincuentes son menores de 18 años, por lo tanto no son responsables penalmente y quedan citados
cuando más internados por un periodo corto en alguna casa de retiro del SENAME, Servicio Nacional de Menores. Es muy raro que en este tipo de delitos participen mayores de edad porque saben que pueden ser sancionados en forma más importante. Y tercero, yo diría, bueno, el Poder Judicial, lo del extremo del legalismo, y en tercer lugar, porque aquí hay una división ideológica para las fuerzas de orden, yo llamaría de centro derecha a la derecha, a los republicanos. Aquí hay un terrorismo declarado en la Araucanía desde hace mucho tiempo y tenemos un problema de inmigración de alrededor de 4.000 personas diarias, que ya tenemos más de 2 millones de extranjeros, 350.000 indocumentados, peruanos, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos. Entonces, la presidenta Bachelet, que cuando fue presidenta de ONU Mujeres, dio facilidades para que llegaran haitianos a Chile sin documentación. No sabemos a qué nombre responden ni si son delincuentes o no. Entonces, hay toda una situación de inseguridad que afecta a todas las capas de la sociedad, incluidos los barrios más protegidos de Santiago, pero esto ha sido como un proceso de adormecimiento con droga, ha sido una cosa relativamente lenta, con negación. La oposición política hoy día estaba pidiendo una mesa de seguridad, estaban trabajando con el gobierno en una mesa de seguridad para tomar 13 o 14 medidas para hacer más efectivo el imperio de la ley. El Estado de Derecho no está funcionando. Entonces, el presidente de la República se da el lujo de indultar a 14 o 16 pseudo terroristas el día 31 de diciembre, diciéndoles que había que darles que él cree en las segundas oportunidades. Eso fue lo que dijo. Bueno, varios de estos indultados eran desde luego delincuentes reiterados y muchos de ellos habían atentado contra carabineros o contra militares, cuarteles, en fin. Sí, disculpe, una pregunta, embajador. ¿Cómo no? ¿Conocen ustedes a la persona del video que nos ha mostrado Isabel? No, ese video me llegó a mí y la verdad que hemos tratado de identificarlo. Lo tiene Corma, yo creo que Corma, dentro de las muchas cosas que tiene, planos aéreos, etcétera, tiene los lugares donde en una misma hora y en un mismo día se inician 40 o 50. Sí, ¿me permite decirle quién es? Sí, me permite, sí, por supuesto. Bueno, él es Jaime Castillo Petruzzi, es un miembro del MIR de Chile, pero pasó al Perú en 1993 y se enroló dentro del MRTA, el grupo guerrillero del MRTA. Cometió asaltos, cometió secuestros, asesinó a empresarios en nombre del MRTA, fue condenado y hace algunos pocos años salió en libertad y regresó a Chile. Y esa conferencia la ha dado, esa filmación la ha dado hace muy poco, y por eso es que el lenguaje denso para mí es, digo, muy conocido lo que él dice, porque lo que está diciendo no está blufeando, está hablando de su experiencia revolucionaria. Cuando él habla de guerra de guerrillas, guerra de desgastes, es lo que están haciendo. Cuando él habla de quemar los bosques o ver el tema de del bosque, ¿no? Pues él está hablando de una parte ahí. Efectivamente, es parte del proyecto. Es decir, hay una organización detrás de esto y esta organización es local y continental. Local porque es del MIR, ¿no es cierto? Y continental porque está vinculado al MRTA, que a su vez ha estado vinculado con las FARC y a su vez está vinculado con Venezuela. Entonces, este personaje sería de inteligencia, sería el primero que busque con todos sus contactos porque él es, entre otros, el que está, digamos, proporcionando, inoculando la experiencia revolucionaria en el Perú, la que ha tenido.
¿no? Correcto. Disculpe la interrupción. No, me parece No, un muchas aporte, gracias. me parece un aporte extraordinario. Ujú. Yo había oído el nombre de José Castillo Petrucci mencionado, yo no lo identifiqué en el video, ni me lo habían identificado antes, pero creo que es un aporte, José Luis, que nos hace extraordinario. Ujú. Yo conozco por casualidad, por razones familiares, a un diputado que está en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y le voy a hacer llegar esta información porque me parece muy relevante. Jaime Castillo Petrucci. Sí, me parece muy relevante y creo que ustedes, en lo que les tocó afrontar, digamos, en la década del 80 o del 90, que fue una verdadera guerra de guerrillas Ujú. en el Alto Perú, digamos, y muy violenta, me acuerdo por el movimiento Tupac Amaru, eh, lograron, cuando mucha gente de lejos pensaba que era muy difícil que, digamos, reimponer el orden, eso se logró en el gobierno no sé si el primero o segundo gobierno de Fujimori. Mm. Y yo creo que fue muy, muy importante porque en definitiva se le quitó la espoleta a una digamos, germen de revolucionarismo violento que se estaba incubando y que estaba creciendo en el Perú y que estaba siendo cada vez más peligroso. Ujú. Ujú. Así que Sí, ustedes bueno, ellos todavía continúan, si me permite, embajador Isabel, ¿no? Sí, sí, Ellos por todavía favor. continúan acá, ellos salieron, o sea, casi todos se fueron presos. En el año 92, 93 fueron todos encarcelados, tanto de Sendero y el MRTA. Mire, tuvimos 13.000 presos condenados por terrorismo. Los candados se les aflojaron en el año 2000. ¿Y sabe excelente. cuántos tenemos hoy en la cárcel? De esos 13.000 solo quedan 100. No puedes. Y entonces, toda esta gente que ha salido, al margen de los indultados, de los que se murieron, están hoy en las calles del Perú, están tratando de volver a incendiar No. o hacer una revolución en el Perú. Pero fíjese, acá hay un detalle importante que nos da convicción a nosotros para seguir luchando, no solamente en nuestro país, sino también extenderle la mano a los demás países que tienen este problema, ¿no? Y acá hago un paréntesis, le extiendo yo la mano a Chile para hacerle conocer mi experiencia, para hacerles saber estos detalles de cómo lo hemos hecho Ujú. y qué es lo que ustedes podrían hacer. Fíjese, las FARC y el Perú y Colombia le dijeron no a la revolución socialista y comunista. Los pueblos dijeron que no. Las FARC ha estado 50 años en Colombia, con ejércitos, con estrategias, y no lograron tomar el poder. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no quiere. No lo hicieron en el Perú porque el pueblo no lo quiere, como hoy tampoco lo quiere y lo rechaza. Al final se escabullen, se mimetizan, se meten dentro de la población y de sus necesidades. Y impulsan a la gente, inducen a la gente a cometer actos. Pero ellos son los titiriteros. No hay ninguna duda en el Perú, y yo no la tengo sobre Chile en este caso. Y con lo cual tratan de empujar una revolución que no existe. Y le meten miedo a la gente y entonces los gobiernos comienzan a retroceder, a patalear como ha pasado en el Perú. Y les hemos dicho tranquilos, acá la fuerza de seguridad tiene que volverse una fuerza de seguridad compacta, capaz de poder mirar las experiencias extranjeras y poder entender de que estamos ante un fenómeno en la que todos debemos intercambiar. José Luis, ¿hay una libreto internacional para todo esto? Sí, 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 claro. Para mí está totalmente claro. Y aquí tenemos, porque ha sido muy difícil para mí decirlo aquí en el Perú, ha sido casi herégico hablar de socialismo, de comunismo y de progresismo, que al final los progresistas en el Perú por lo menos se han convertido en o la caja de resonancia o en operadores funcionales de esta extrema izquierda, ¿no? Y hay que mirarlo de esa forma, hay que analizarlo de esa manera, porque además la evidencia, la prueba,
¿no? Que brota todos los días, nos hace tener esa convicción. Entonces, no hay definitivamente, en mi opinión, que buscar en otro lado el análisis de Chile. No lo digo por usted, que usted lo tiene claro, sino que tenemos que concentrarnos en lo que tienen ustedes ya adentro. Pero además, mira, tienen gente como Sibila Redondo Guevara, viuda de Arguedas, que fue capturada, que nosotros hemos capturado y encarcelado por años, y hace poco, hace algunos años salió en libertad, y hoy la hija de ella, hasta donde sé, ¿no es cierto?, está como asesora de algunas autoridades, o sea, gente ligada a Sendero Luminoso. Y entonces yo tengo la sospecha que tienen el mismo problema, que tienen a los socialistas y a los comunistas, que son, como usted sabe, diferentes, minando, ¿no es cierto?, la sociedad y la política chilena. Si me permite un aporte, José Luis, en esa misma línea, el principal partido o el segundo principal partido del gobierno actual en Chile es el Partido Comunista, con varios ministerios, con el subsecretario del Ejército de Defensa, con varios, digamos, funcionarios operativos de distintos niveles, y el Partido Socialista, que es democrático en su gran mayoría, también no ha querido romper, digamos, romper con el Partido Comunista. Entonces hay una alianza muy, muy, muy peligrosa. Yo hago un distingo importante entre los socialistas porque creo que en su mayoría son democráticos, pero los comunistas obedecen a un propósito definitivo y final, que es imponer el comunismo a ultranza. Y como lo dijo también, y es público lo que voy a decir, ¿qué les importa empobrecer al país? Y lo que decía, se lo dijo Chávez a alguno de las personas que lo fue a visitar, no sé si el 2008 o 2009, le dijo, pero ¿cómo quieres enriquecer a la población si toda nuestra fuerza consiste en mantener al pueblo con hambre y pobre para que voten por nosotros, para que voten por la izquierda? Porque en la medida que se aburguesa al pueblo, dejan de votar por la extrema izquierda. Entonces, que hagan destrozos por 800 millones de dólares en Santiago en el metro, o llevan 400 millones de dólares quemados en el sur, es parte de su estrategia, porque a ellos no les interesa el balance económico, les interesa el control total del poder. Y eso es lo que les ha interesado siempre, y como lo dice el señor Castillo, que usted me identifica muy correctamente, él piensa que al final, lo que pensaba Allende durante el gobierno de Allende, no Allende, perdón, los que pensaba la directiva del MIR durante el gobierno de Allende, es que al final el resultado final del esfuerzo revolucionario iba a ser un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, las que estimaban o pensaban que iban a estar divididas en ese escenario, y no los tuvieron. Pero hoy día, claro, las han minado mucho, las han debilitado mucho, las han minado por dentro. Aparece un presidente más joven que de repente habla de democracia y condena al dictador de Nicaragua de que le quite la nacionalidad a la oposición. Tiene algunos gestos que dan un barniz de esperanza y un barniz de democracia. Pero en definitiva, el accionar de cada día es un accionar para agrandar el poder del Estado y para disminuir el poder del ciudadano común y corriente y del sector privado. Entonces, un gobierno estatista se presta mucho más para ser tomado por el Partido Comunista y controlarlo todo. Yo pienso que respecto a la pregunta previa que hizo Isabel, aquí hay otro referente internacional que está manejando los muchos hilos, que es el Grupo de Puebla, que se reunió no hace mucho en Sao Paulo y que dijo que estaban avanzando en fomentar la guerrilla a nivel de América Latina y el avance de los movimientos revolucionarios y el despertar de los pueblos nativos, autóctonos, etc. Entonces, el Grupo de Puebla saca comunicados, está establecido, se reúne en forma pública, se reúne en un hotel, tiene
tiene todo un background que en definitiva es un elemento de prueba, confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, aquí en Chile tenemos una coordinadora que se llama CAM, Coordinadora Arauco Malleco. Esa coordinadora que firma con la sigla CAM, no aparece el nombre ni el root de la persona que la dirige, pero que se piensa que hay alrededor de 10 dirigentes. Esos llaman a la lucha armada, esos llaman a quemar los vehículos de carabineros y de los particulares y de las empresas forestales. Esos llaman, y esto ha obstaculizado mucho también el combate contra los incendios, porque como hay mucho bosque en el sur, esos llaman a interrumpir los caminos botando un árbol grande, que es el camino interrumpido y se demoran 4 o 6 horas en reabrirlo. O sea, la coordinadora Arauco Malleco se ha responsabilizado, no solamente hace los llamados, después de los actos violentos se responsabiliza y los reivindica. Entonces, existen responsables, por lo menos a nivel de organizaciones que operan, no están registradas públicamente porque tendrían que estar presas, pero están haciendo una guerra interna contra el Estado de Chile. Por eso yo digo, en Chile hay una guerra contra el Estado de Derecho. Cuando lo escucho, embajador, cuando lo escucho parece que usted estuviera describiendo mi país. Pero ojalá. Porque las características son muy similares, pero lo importante es que aquí ya nosotros hemos enfilado concretamente las baterías y el trabajo contra estas organizaciones. Y tenemos muy claro, por ejemplo, tenemos un general de la Policía Nacional, el general Óscar Arriola, quien en pleno gobierno de Pedro Castillo, él es el director contra el terrorismo, fue el director contra el terrorismo en el Perú. En pleno gobierno de Pedro Castillo se abrazó a la Dirección contra el Terrorismo, protegió la información con su vida, se enfrentó al gobierno, no lo podía tocar. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, el conocimiento genera convicción, ¿verdad? Y nosotros tenemos la convicción de que el camino de la lucha es correcto, hay que combatirlos, pero hay que partir por reconocer de que tenemos un problema e identificar las características, ¿no? Todas las características ideológicas, políticas, organizativas, de masa, militares, ¿no? El fenómeno es bastante interesante. El fenómeno es mucho más grande de lo que muchos de nosotros a veces hemos creído o creemos. Pero también creo que gran parte de la población sudamericana, con algunas excepciones, ha demostrado que no quiere una revolución socialista, mucho menos comunista, ¿no? Y es momento de definir posiciones, de estar muy claros en estas cosas. En el Perú, por lo menos, tenemos esta visión. No me queda más que decirle, José Luis, que envidio la claridad que tienen quienes están siguiendo este tema desde el punto de vista de la seguridad y de el respaldo que hay que darle a las instituciones destinadas y designadas para defender a la población, que son las instituciones armadas que tienen en nuestros regímenes el monopolio de la tenencia a las armas, pero que tienen que usar esas armas para defender a la población y no para condonar los ataques que hacen los grupos violentistas contra la misma población. Y como en algún momento de esta conversación lo decíamos, los que sufren más, los más afectados, son los más desposeídos. Ahora, si usted le agrega como elemento final de este cuadro dramático el influjo del narcoterrorismo, hay poblaciones enteras en Santiago donde la policía tiene serios problemas para entrar. De hecho, no entra un vehículo ni dos policías. Cuando entran 80 o 100 con vehículos blindados, porque hay poblaciones donde la ley chilena no opera y la ley que opera es la de los jefes terroristas. Chile pasó de ser un país de tránsito de la droga hacia Europa
a ser un país consumidor. Yo no estoy diciendo nada, ninguna novedad, una cosa terrible, porque los narcotraficantes a los muchachos en las escuelas les dan primero la droga gratis para que se acostumbren y después se la empiezan a cobrar y los transforman en cómplices y en burreros, digamos, en transportistas y trabajan para ellos. Es muy difícil, si bien el control económico en Chile, la información económica es muy completa, pero la gran parte de las transacciones en torno a la droga se hace con dinero en efectivo, o sea, es de difícil seguimiento en el sistema financiero. Tenemos un problema de drogadicción, yo creo que en América Latina muy importante, no sé en detalle en el caso del Perú, aquí es muy grave. Y eso combinado con el terrorismo, que muchas veces son fuerzas aliadas al narcotráfico, le conviene que el Estado de Derecho esté lo más debilitado posible, porque así ellos, a río revuelto, ganancia de pescadores, dicen por ahí. Ellos pueden desarrollar sus actividades con más, digamos, impunidad. Yo pienso que hay que hacer un frente incorruptible y unido, como usted, José Luis, decía, con mucha decisión, con mucha responsabilidad, y darles, encomendarles, ¿no es cierto? No sé si a nivel constitucional o a nivel legal, como es el Consejo del Banco Central, que no es inamovible y tiene una responsabilidad fijada por la ley de controlar la inflación, una entidad de control del narcotráfico y del terrorismo, pero que tenga todas las facultades necesarias y adecuadas para poder dirigir y encabezar y liderar esta lucha, porque si no, es como un cáncer que te empieza a comer por todas partes. Así es. Así es. Yo quisiera que veamos un poco las fotos que hemos podido recopilar para darnos cuenta de la magnitud del problema de lo que está sucediendo en Chile. Acá vemos un incendio propio en plena, luego las avionetas que pasan y obviamente quieren calmar el incendio prosigue y al día siguiente esto es lo que queda, ¿no? O sea que realmente una gran destrucción, todo aniquilado. Luego hay muchas noticias que circulan donde prácticamente la idea es nos han declarado la guerra, ¿no? No lo paso en este momento, quienes deseen pueden entrar en la página de Panorámica y están todos los, van a quedarse para poder darse cuenta hasta dónde va. Luego vemos esos incendios propios voraces, ¿no? Luego acá está la ministra que aparentemente, capaz algo usted nos pueda comentar acerca de esta decisión de Boric de no haber tomado las medidas en su momento, o cómo fue. No, esta ministra es una ministra que trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el título chilena y a su tradición, y se rumorea muy fuertemente que va a salir. Ella estaba de vacaciones en Costa Rica cuando se declaró la emergencia y la zona de catástrofe en el sur, y no volvió de inmediato al país, volvió una vez que la prensa empezó a cuestionar, porque empezó a llegar la ayuda internacional y todo eso lo recibía o lo manejaba un subsecretario que tiene ella, que hay dos subsecretarios en el Ministerio de Relaciones, pero uno que es bastante discutido, que es un señor Ahumada, que es enemigo de los tratados de libre comercio. Así que además era un tema bastante complejo en sí mismo. Hoy día le puedo agregar que tenemos 77 incendios activos en la zona de Biobío al sur, particularmente en la Araucanía, como comentábamos también en otro minuto, no solamente bosques, están quemando cementeras de trigo. Que afecta al precio del pan y afecta la alimentación de los chilenos. Este señor que sale ahora es un ex intendente de la Araucanía y diputado del Partido Amarillo, que es un partido de centro izquierda, moderado,
y que le ha hecho muchos llamados de atención al gobierno y al presidente. Incluso ahí le Así habla es. al presidente de la República. Exactamente, exactamente. Tal vez lo escuchamos un momentito Sí, para porque poder... Presidente, lo que yo estoy haciendo es fiscalizar. No es un tema personal. No se lo tome personal. Porque aquí hay una cuestión clara. Se compraron 2 aviones para el combate de incendios. Y a esos aviones había que ponerle un kit para efectivamente que fueran aviones que pudieran combatir incendios. No cualquier avión, eran 2 aviones C-130 Hércules. Y eso no ha ocurrido. Si pasó en el gobierno del presidente Piñera o en su gobierno, eso lo vamos a ver. En una semana más vamos a ver. Y vamos a ver efectivamente la responsabilidad. Porque aquí han muerto personas. Aquí hemos tenido 500.000 hectáreas quemadas. Pero además el otro tema de fondo es que aquí ha habido una mala prevención. Aquí no se preparó la temporada de incendios. ¿Y sabe por qué se lo digo con conocimiento de causa? Cuando yo fui intendente, presidente, el año anterior, se habían quemado 45.000 hectáreas. Y cuando me tocó a mí dirigir esto, se quemaron 12.000. Bajamos en un 85% de las hectáreas quemadas. No es que hubiera menos incendios, pero reaccionamos rápido, porque nos preocupamos, porque nos preparamos. Porque nosotros no estábamos preocupados de la campaña La Apruebo. Porque yo creo que ustedes se preocuparon de la campaña La Apruebo durante 7 meses y dejaron de gobernar. Y una de las consecuencias de esto, que no prepararon la campaña para efectivamente detener los incendios. Y por último, aprovechamiento político. Nunca he hecho aprovechamiento político. Yo no soy el que descalifica a los bomberos, el que vota en contra de los bomberos y después los va a abrazar. En esto, presidente, tenemos que estar todos, pero con la verdad por delante. Bien, seguimos. Bueno, O sea, me hace recordar al tema del presidente Castillo también, ¿no? Que se disfrazó de campesino, se disfrazó de maestro y de rondero, pero le dedicó casi los 17 meses para la nueva constitución y para cualquier cosa, menos para el campesino y mucho menos para el maestro, salvo crear estas organizaciones de fachada de Sendero Luminoso. Entonces, en realidad estos personajes se enfocan en otra cosa y no en lo importante, ¿no? Ese es un poco la comentario. sí. Yo creo que es un buen resumen el que tiene Isabel de... Ese es un helicóptero había una avioneta así es. que La dispararon, ¿no? Le dispararon. Y a un helicóptero también que se incendió con muertos. Tienen que buscar a Castillo Petrucci. Él es el responsable de estas cosas. Sí. Y luego este dron, ¿no? Un dron totalmente modernísimo, con grandes capacidades. Lo de acababa de llegar ese dron. Uno ve el tamaño del dron, en realidad un avión de reconocimiento, porque se ve en relación al tamaño de tres soldados que hay ahí tratando de recuperarlo, ¿no? Exactamente, ahí está. O sea que, y bueno, dice, se estrelló también otro, aparte del Valeo, el Tentanker, es decir, van 3 aviones. Y luego acá las empresas forestales que denuncian que intencionalidad en los siniestros llega al 90% en algunas comunas. Sí, perdona Isabel que haga un comentario ahí. Y sí, eso por favor. Es que es importante. Sí. Si tú, y esto se ha hecho y está disponible, si tú haces un estudio sobre las comunas más afectadas por los incendios, coincide que son las comunas donde hubo mayor votación de rechazo a la nueva constitución. Claro. En algunos casos de la Araucanía, al 88% de la población votó en contra y menos del 12% a favor. Entonces, y en todos los casos de las comunas más afectadas, digo, porque no diré todas, pero casi todas, son comunas de sectores donde, particularmente en la zona del Biobío, se dieron vuelta habían votado antes por el apruebo en el inicio del proceso constitucional y votaron por el rechazo al final. Entonces, uno dice, de alguna manera son comunas que políticamente por la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, o la organización de Castillo, algunas otras violentistas que hay, el Huerque,
Mapudungún, que también existe cerca de Ercilla. Bueno, todas esas organizaciones, uno da para concluir, ¿no es cierto? Uno no tiene pruebas, pero da para concluir que son comunas que trataron de ser castigadas mediante esta guerra de fuego, digamos las cosas por su nombre. Abona al análisis, ¿no? Exactamente, porque habían sido las comunas donde la votación en contra de la constitución, de la chambonada de constitución que había hecho la comisión constituyente dirigida por la Elisa Loncón, que fue la que dijo, les recuerdo, lo vamos a quemar todo, una de las dos que dijo eso, fueron castigadas particularmente. Y vale la pena tenerlo presente, digamos, porque Claro. Los incendios no son parejos por igual. Ya. Eso es importante, y además porque lo que se había previsto era que si se daba el no, no iba y volvía nuevamente a regir la constitución anterior, la constitución de Pinochet. En cambio, ahora se ha vuelto a proponer una nueva asamblea con unos nuevos componentes, que es lo que está en camino, y precisamente fue lo que presentó la embajadora recién nombrada de Chile en la asamblea de Eurolat, y dijo de que eso iba a suceder, lo que causó gran sorpresa porque la idea era que si se respondía no, era no. En cambio, lamentablemente la campaña del apruebo ha hecho perder tanto tiempo, no han resuelto los problemas, no han enfrentado los problemas reales, y ahora están castigando a quien votó no. Tienes toda la razón, había una disposición, particularmente el artículo 142 del proyecto que se sometió a votación de la población, que decía que si se rechazaba el proyecto, es decir, Claro. seguía rigiendo la constitución de Pinochet, pero muy modificada. Esa constitución tiene 150 modificaciones y hoy día está firmada las últimas modificaciones por el presidente Lagos, por don Ricardo Lagos, que me parece que es básicamente se eliminó el Consejo de Seguridad Nacional, los senadores designados, en fin, varias cosas que eran cerrojos que habían quedado en la época de Pinochet, pero la verdad es que se ha querido dar una especie de oportunidad de buscar una constitución más moderna. Yo creo que no va a cambiar demasiado respecto de la actual. Ya. Hay expertos, hay un comité de expertos y hay un comité de árbitros también, además de los constituyentes. Entonces, también hay un acuerdo sobre 12 o 13 materias que deben estar en el texto, en que ya no se ponen tonterías o estupideces como que Chile es plurinacional. Hubo gente, llegamos a extremos tan enfermizos, ¿no es cierto?, como gente que decía que había que cambiar la bandera nacional o el escudo de Chile o la canción nacional, que son símbolos patrios permanentes del Estado. Pero a eso llegamos con esta afiebramiento. Yo creo que le dio un ataque de coronavirus pero muy fuerte a los redactores del anterior proyecto. Sí. En esta foto, por ejemplo, estamos viendo una cosa dramática, que en pleno incendio una familia se logra resguardar en la piscina y eso les permite prácticamente salvarse, ¿no? Luego vemos acá un carro resultado del incendio. Y las zonas que son la Talcahuano, Concepción y Coronel, se ven hasta desde arriba, ¿no? Con el satélite, la cantidad de humareda, o sea que los incendios están pero a todo vapor. Luego, para concluir, tenemos esta nuevamente, y luego la declaración del fiscal de la Araucanía, que dice: los grupos radicales no han disminuido su acción, han aprovechado para atacar. O sea, pero acá a la idea del fiscal pareciera que fueran dos cosas, ¿no? Han aprovechado para atacar, como si hubieran aprovechado ¿qué? Los vientos, el fuego natural. Entonces, también en él se ve una cierta prudencia en declarar las cosas como son, o me parece. Esperemos que no sea un sesgo, ¿no?
Exacto. Yo, para lo que es las declaraciones normales de los fiscales de nuestra fiscalía, hay un fiscal nacional nuevo ahora que no viene de la fiscalía, sino que viene del ejercicio privado de la profesión, un fiscal Valencia. Para lo que es el tono de las declaraciones de la fiscalía que habíamos tenido en Chile, esta es bastante concluyente y clara, digamos, que aprovechen para atacar, bueno, han aprovechado, claro que han habido, la sequía era para aprovecharla y los vientos que se han producido en mayor cantidad este año, pero básicamente ha sido la sequía. Ahora, un comentario muy corto respecto de una foto que tú pasaste de una familia en la Sí, piscina. sí, sí. Esa familia que está en la piscina no son los dueños de casa. Esa Ah, gente iba tratando de arrancarse, no sé si en ese automóvil que sigue, de su ya, casa, era la señora con su hijo, ya. y se les echó a perder El el auto. auto. Y había fuego por todos lados. Entonces, los dueños de esa casa donde que se refugiaron, los dueños también en la piscina, le dijo, vengan y métanse adentro de la piscina. O Ya, sea, si no encuentran a estos digamos, vecinos de ya. buenos samaritanos y buen corazón, se queman Verdaderamente. dentro del auto. Sí, uy, qué atroz, Dios mío, qué atroz. Muy Y bien. ya vamos a concluir esta foto, simplemente para terminar de dar la idea, con esta última foto que dice que piden un fiscal nacional, ¿no? Para tener un fiscal de dedicación preferente. Y acá hemos concluido las fotos. ¿Quiere usted decir algo con relación a eso? A mí me parece realmente increíble porque es un tema ya delictual abiertamente, ¿no? Absolutamente, es un tema absolutamente delictual. Yo creo que debería haber dado la magnitud que ha tenido esto, la cantidad de muertos, la cantidad de perjuicios económicos. Debería haber un fiscal con dedicación exclusiva y con muchas facultades y con muchos recursos para hacer una análisis muy completo y una persecución implacable a gente, como digo, enemigos de su propio país y que han causado tanto dolor y tanto daño a los chilenos. Hay también, a raíz de la panel de fotos que tiene Isabel, hay otra tomada de noche por los satélites que se ven los incendios también del satélite, y se ve Ujú. una buena parte del sur de Chile en rojo, digamos, que Ya, están ya. incendios que estaban en ese momento desarrollándose. Estamos hablando de 487.000 hectáreas hasta hace 2 días atrás, o sea, es una cantidad muy Es importante. considerable, considerable, seguramente. Hemos superado la hora, embajador, hemos superado la Bueno, hora, José Luis, pero me parece que el tema da para muchos encuentros mayores y yo ya lo comprometo, embajador, para que podamos seguir dilucidando y también con la compañía de José Luis poder ir dándole forma, porque yo pienso que este tema escapa incluso de un análisis nacional, porque si además ahora con el próximo cambio de gobierno que va a haber en Argentina, ya se están movilizando para la zona sur de Argentina, pues entonces estamos viendo que tenemos un problema que definitivamente tenemos desde la sociedad civil, tal vez comenzar a idear formas de apoyo a las instituciones, a nuestras instituciones, a fin de que haya una mayor toma de conciencia y rapidez en las decisiones. ¿Qué es lo que piensan? totalmente de acuerdo, Isabel. Yo creo que estamos enfrentando un problema bastante continental. Yo oía a José Luis cuando decía que el pueblo de Colombia no había optado por el terrorismo, y bueno, conozco los 50 años de enfrentamiento armado, pero la victoria electoral del señor Petro, ex miembro de Guerrillero. algunas de las facciones armadas en conflicto ahí, hace temer mucho por la conducta futura o por el futuro de lo que vaya a pasar en Colombia. Ujú. Colombia tiene frontera con el Perú y ustedes saben mejor que yo que también tiene frontera con Venezuela, donde siguen impulsando, y esto se puede ver, el financiamiento de movimientos violentistas o revolucionarios en América Latina. La influencia venezolana había disminuido porque el precio del petróleo había disminuido mucho, entonces ellos tenían muy poca caja para inyectar recursos
a movimientos de izquierda revolucionaria en Chile o en Perú o en otros países. Pero el año pasado, por la guerra entre Rusia y Ucrania, subió mucho el precio del petróleo. Esto le ocasionó un alivio de caja al gobierno venezolano, que hoy día puede volver a ser un gobierno intervencionista para los países latinoamericanos. Yo celebro esta iniciativa, Isabel, y los temas en general que tú analizas en tu revista, y creo que este foro con participación porque este es un problema general que tenemos en América Latina, tenemos que estar en coordinación, tenemos que desarrollar una ideología, yo diría, nacionalista, en el sentido de proteger a los estados nacionales de los enemigos transnacionales que están coordinados, ya sea por Evo Morales o por el señor Maduro, o por cualquiera de esta gente que están interviniendo en los productos, en los problemas internos. Yo he visto las declaraciones del señor presidente de México respecto a la situación del Perú, y me parecen absolutamente impropias, improcedentes, insultivas, digamos. Y para mí ha sido muy interesante el input y todo lo que nos ha aportado José Luis, porque tiene una experiencia que es muy valiosa y que yo creo que hay que aprovechar y seguir coordinando para que las cosas que se descubren en un lado también puedan servir para enfrentar a estos delincuentes en otros lugares. Sin duda, sin duda. Además que tengo que decirle que José Luis dentro de poco, dentro de unos días, va a inaugurar una página web y va a inaugurar también un curso, al cual yo ya me inscribí. José Luis, a ti la palabra y concluimos este encuentro. Sí, gracias embajador, y gracias Isabel. Bueno, lo único que puedo decir es que tenemos experiencia en esta lucha contra el socialcomunismo y hoy progresismo. Hemos entendido que esta lucha requiere una legislación contraterrorista potente, y eso requiere también una unidad potente, entrenada, con mucho conocimiento del fenómeno, porque se requiere una línea bastante enérgica para poder combatir lo que se les viene a Chile. Creo que se debe iniciar un trabajo fuerte en la organización social, en unir a las organizaciones sociales que son afines, más que como partido político, como una actitud, el espíritu chileno por la paz, la libertad, la democracia, es lo que debe comenzar a unir al pueblo chileno contra esta arremetida que se les viene, ¿no? El discurso tiene que ser muy por encima de lo que estas personas están planteando. Hay que convencer a medios de comunicación afines con una sola línea y unirlos con un grupo de conversación. Nuevamente, extiendo mi mano para poder ayudar en lo que pueda al hermano pueblo de Chile en este tema, al Estado, a las autoridades, a los civiles, a quien haya que ayudarlos. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Isabel. Bien, entonces muchas gracias a ustedes dos, que realmente volvemos a darnos cuenta que estamos en una situación muy sensible y que cada vez hacemos de todo por ser más insignificantes. Y sin embargo, nosotros vamos a trabajar para que eso no suceda. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, José Luis. Buenos días. Muchas gracias a ti, Isabel, y un gusto saludarte, y muchas gracias, José Luis. Muy amable. Perfecto. Panorámica Latinoamericana, la voz de Latinoamérica en Europa.